Hace 10 años, el hombre que me llamó ancla y pobreza extrema se sentó en mi sofá a pedirme trabajo y no me reconoció. Me llamo Isabela, tengo 30 años, una empresa valorada en cifras que él no sabría pronunciar con convicción y una memoria que no perdona nada aunque sí sepa esperar. Víctor tenía 22 años cuando me dejó bajo la lluvia frente a un restaurante de la calle Serrano, con el pelo empapado y las zapatillas con la suela rota dejando pasar el agua. Yo llevaba su paraguas. Fui hasta allí en metro y autobús para devolvérselo porque lo había olvidado la última vez que pasó por el cuarto de 8 metros cuadrados que yo alquilaba en Vallecas. Eso es lo que yo era entonces para él. Un cuarto de 8 metros, un bocadillo de la semana, unas manos ásperas por los productos de limpieza. Y él era lo que suelen ser los arrogantes cuando todavía creen que el privilegio es mérito. Era perfecto, era seguro, era cruel de esa manera limpia y casi inconsciente que tienen los que nunca han necesitado pedir descuento en nada. Cuando cerró las puertas de cristal del restaurante y me dejó sola en la acera, algo se heló dentro de mí, no de golpe, despacio, con una precisión que todavía recuerdo en el cuerpo, y ese frío no se fue nunca. Lo convertí en otra cosa. Víctor entró en mi vida en una fiesta de fin de curso a la que fui porque una compañera de la UNED tenía un hermano que conocía a alguien que tenía una prima que vivía en Chamberí. Así de larga era la cadena que me llevó hasta allí. Así de pequeña era yo entonces en ese mapa. Era una fiesta en un piso de Alonso Martínez, con suelos de parqué y techos altos y botellas de vino, que costaban lo que yo gastaba en comida en una semana. No debería haber estado allí, lo supe desde el momento en que crucé la puerta. Pero entré de todas formas, con la camiseta más buena que tenía doblada con cuidado desde la noche anterior y los zapatos prestados de mi compañera Marta porque los míos no daban la talla ni en sentido literal. Él me habló primero. Eso importa. Yo no busqué nada. Era Víctor quien tenía el don de mirar a las personas que no querían ser miradas y hacer que de repente quisieran serlo. Sabía escuchar cuando le convenía. Sabía hacer que te sintieras la única persona en la habitación cuando le interesabas. Y yo, que entonces tenía 20 años y dormía en un cuarto de 8 metros cuadrados en el piso de Doña Carmen, y me levantaba a las 6 de la mañana para fregar los baños de una empresa en el polígono de Vallecas antes de coger el autobús de vuelta para estudiar por la tarde, no tenía ninguna armadura contra ese tipo de atención. Nadie me había mirado así antes, así que le dejé mirarme. Y luego le dejé quedarse. Y luego le dejé convertirse en la razón por la que aguantaba las semanas. Los fines de semana en que aparecía por mi cuarto con una bolsa de comida y se quedaba hasta tarde y hablábamos de todo lo que yo quería construir y él asentía con esa sonrisa suya que yo entonces leía como admiración y que ahora sé que era otra cosa. Era condescendencia disfrazada de cariño. Era la mirada de quien te sostiene la ilusión no porque crea en ella, sino porque necesita que alguien crea en él. Me usaba para sentirse generoso. Yo le usaba para sentirme visible. Los dos creíamos estar haciendo algo distinto, pero había una regla que nunca se nombró y que sin embargo ambos conocíamos con precisión. Yo existía en privado. En público, Víctor no me veía, no porque no supiera que estaba allí, sino porque verme implicaba explicarme. Y yo no era explicable en su mundo. No tenía el código, no tenía la ropa, no tenía el acento limado ni la historia familiar que sus amigos de ICADE esperaban escuchar en una cena de sábado. Le protegía de la incomodidad de tenerme.
Me quedaba al margen con la naturalidad resignada de quien aprende a ocupar solo el espacio que le asignan. Cuando sus amigos llamaban, yo me iba. Cuando su familia preguntaba, él cambiaba de tema. Cuando había planes que implicaban su mundo real, yo no estaba en la ecuación, y yo aceptaba eso, no porque fuera cobarde, sino porque entonces todavía confundía el amor con la paciencia, y la paciencia con el mérito. Creía que si esperaba lo suficiente, si trabajaba lo suficiente, si mejoraba lo suficiente, llegaría un momento en que él ya no tendría que esconderme. Eso es lo que me dije durante 2 años, que era cuestión de tiempo, que el tiempo y el esfuerzo lo arreglaban todo. Lo que no sabía entonces es que el tiempo sí lo arregla todo, pero no siempre de la manera en que uno espera. La noche de la calle Serrano no llegó de la nada. Llegó después de 2 años de señales que yo había decidido no leer. Llegó después de la vez que me presentó a un conocido suyo en el Retiro como una amiga del barrio, sin mirarme a los ojos al decirlo. Llegó después de la cena de su cumpleaños a la que no fui, porque él me dijo que sería incómodo, y yo asentí como si eso fuera normal. Llegó después de la mañana en que encontré en mi buzón una nota suya escrita en el reverso de un recibo de la barbería de Velázquez que decía que esa semana no podía venir porque tenía compromisos de familia. Sin más explicación, sin más nada, un recibo de barbería como si yo fuera una cita que se pospone sin coste. Pero yo seguí. Seguí porque me aterraba más la idea de perderle que la certeza de que me hacía daño. Seguí porque él sabía exactamente cuánto afecto dar para que yo no me fuera, pero tampoco avanzara. Ese es el arte de ciertos hombres. No te encadenan. Te dan suficiente cuerda para que tú misma decidas quedarte. Y yo me quedé, hasta que él decidió que ya no valía la pena ni la cuerda. Esa tarde fui hasta el restaurante sujetando su paraguas. Fui con el pelo mojado y las zapatillas filtrando agua. Fui porque pensé que un gesto así demostraría algo que las palabras no me salían a decir, y lo demostró, solo no lo que yo esperaba. Y es aquí donde necesito que te suscribas al canal, porque lo que hice en los días siguientes cambió el rumbo de todo lo que vino después. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Necesito saber que no estoy sola en esta historia. Volví a casa en metro. Eso es lo que recuerdo con más claridad de esa noche. No el frío, no la lluvia, no el sonido de las puertas de cristal cerrándose. Lo que recuerdo es el metro, el vagón casi vacío, el resplandor amarillento de los tubos fluorescentes parpadeando sobre los asientos de plástico naranja. Un hombre dormido con la cabeza apoyada en la ventana. Una chica joven con auriculares y una mochila llena de libros. Nadie me miró. Nadie supo nada. El mundo no se había enterado de que acababa de ocurrir algo irreversible. Me senté. Puse las manos en el regazo. Las miré. Las manos ásperas. Las cutículas levantadas por el cloro. La uña del índice rota hasta la mitad desde hacía 3 semanas porque no tenía tiempo de cortarla con cuidado. Esas manos que él había decidido que eran una vergüenza, que eran el símbolo de todo lo que yo representaba y de todo lo que él no quería ser visto sosteniendo. En el metro pensé en muchas cosas al mismo tiempo y en ninguna con claridad. Pensé en doña Carmen, que cobraría el alquiler el primer lunes de mes sin importar nada. Pensé en la ropa de trabajo colgada detrás de la puerta de mi cuarto, lista para las 6 de la mañana. Pensé en la asignatura de contabilidad que tenía examen el viernes siguiente y para la que apenas había estudiado esa semana. Pensé en los 5 euros que me quedaban en el monedero hasta el próximo pago. Pensé en el paraguas de Víctor que había llevado durante todo el trayecto en metro y en autobús,
en cómo lo había sujetado con cuidado para que no se mojara en la lluvia. Yo, que iba empapada. Yo, que iba cuidando el objeto de alguien que no me cuidaba a mí. Lo había tirado en la papelera de la esquina antes de bajar al metro, sin rabia. Eso es importante, sin rabia, porque la rabia hubiera sido darle demasiado. Lo tiré con la misma calma con la que se cierra una carpeta que ya no contiene nada útil. Lo tiré y bajé las escaleras del metro y pasé el abono y esperé en el andén con los pies mojados y el pelo chorreando y un silencio dentro del pecho que no se parecía al vacío. Se parecía a la claridad. Fue en ese andén, con el ruido lejano del tren acercándose por el túnel, cuando tomé la decisión. No la decreté en voz alta, no la escribí, no la nombré, simplemente ocurrió. Como ocurren las cosas reales, sin fanfarria, sin testigos, sin el dramatismo que la gente imagina cuando habla de los momentos que lo cambian todo. Decidí que esas manos iban a construir algo que él nunca podría comprar, no para enseñárselo, no todavía, sino porque de repente entendí que eso era lo único que me pertenecía completamente. No el cuarto de 8 metros, no el trabajo de las 6 de la mañana, no el abono de transporte ni el bocadillo de la semana. Lo único que era del todo mío era lo que yo era capaz de hacer con lo que tenía, y lo que tenía era muy poco. Y eso, esa noche, por primera vez, no me pareció una condena. Me pareció el único punto de partida que importaba. El tren llegó. Me senté. Me quedé mirando mi reflejo en el cristal oscuro del vagón. Una chica con el pelo mojado y los zapatos que filtraban el agua. Una chica que el mundo no miraba, por ahora. Al día siguiente me desperté antes de que sonara el despertador. Me levanté, cogí la ropa de trabajo y fui. Eso fue un martes. El miércoles fui a trabajar. El jueves también. El viernes me presenté al examen de contabilidad con el pelo recogido, el bolígrafo cargado y una concentración que no había tenido en semanas. Saqué un 7,5. Era la primera vez en meses que una nota no me producía ni alivio ni decepción. Solo la registré, como un dato más en una hoja de cálculo que estaba empezando a construir mentalmente desde aquella noche en el metro. Nadie supo nada, no porque yo fingiera, sino porque nadie me preguntó. Eso también lo aprendí ese mes. La invisibilidad que antes me aplastaba era, vista desde otro ángulo, un escudo. Yo podía cambiar de dirección sin que nadie lo notara. Podía tomar una decisión que lo alteraría todo y seguir fregando los baños del polígono a las 6 de la mañana como si el mundo siguiera igual. Y el mundo seguía igual. Eso era lo extraño. Eso era lo que me producía un alivio físico, extrañamente concreto, que no esperaba sentir. No el alivio del que llora y por fin descansa. Era otra cosa. Era el alivio del músculo que por fin encuentra el punto de apoyo correcto, como cuando llevas una carga mucho tiempo en el brazo equivocado y de repente la pasas al otro y el cuerpo entero respira. Doña Carmen me vio salir un sábado por la mañana con una bolsa y me preguntó si iba al mercado. Le dije que sí. Iba a una biblioteca del centro a estudiar durante 4 horas seguidas. No le mentí del todo. Iba a invertir en algo. Eso también es una forma de ir al mercado. Ella me miró con esa mirada suya de mujer que ha visto muchas cosas y que sin embargo no hace preguntas porque ha aprendido que la gente cuenta lo que quiere cuando quiere. Me dijo que tuviera cuidado en el metro. Le dije que sí. Nadie más me preguntó nada. Víctor no llamó. No llamó al día siguiente ni al de después. No llamó en una semana. No llamó en 2 y yo tampoco llamé. Ese silencio, que antes me hubiera resultado insoportable, me produjo algo inesperado. Espacio. Un espacio
que yo empecé a llenar con otra cosa, con números, con proyecciones, con preguntas sobre cómo funcionaban los contratos con proveedores, con la idea, todavía absurda y pequeña, de vender algo que yo hiciera con mis propias manos ásperas. El primer mes ahorré 16 euros más de lo habitual. Los puse en un sobre. Escribí en el sobre la fecha. Lo guardé en el fondo de la bolsa de deporte que usaba como maleta. No era un plan, era el comienzo de uno. Y eso fue suficiente para seguir. Víctor llamó 3 semanas después de la noche del restaurante. Llamó un domingo por la tarde cuando yo estaba en la cocina de doña Carmen, que me dejaba usarla los domingos a cambio de que le fregara los azulejos después. Estaba haciendo un bizcocho de naranja con los ingredientes más baratos que encontré en el día. No para venderlo, todavía no. Para aprender, para entender cómo funcionaba la masa, cómo respondía el horno de gas con las paredes descascarilladas de esa cocina que olía a aceite y a los años. Sonó el teléfono. Lo miré. Era él. Lo dejé sonar. No porque estuviera enfadada. Eso es lo que quiero que se entienda. No era rabia. Era algo más frío y más calculado que la rabia. Era la conciencia de que cualquier cosa que él dijera en ese momento iba a costarme energía que yo ya había decidido invertir en otro lugar, y el tiempo es lo único que no se puede recuperar. Lo había aprendido esa noche en el metro mirando mis manos. El tiempo es el único capital que se gasta sin posibilidad de devolución. Yo no podía permitirme gastarlo en una conversación que ya sabía cómo terminaría. El bizcocho salió mal ese domingo. La base quedó cruda y el borde demasiado seco. Anoté los errores en el reverso de un recibo del supermercado. Los anoté con la misma letra cuidadosa con la que tomaba apuntes en la UNED, sin enfado, con precisión. El momento más difícil no fue dejar de coger el teléfono. El momento más difícil fue el lunes siguiente, cuando Marta, mi compañera de la facultad, me preguntó en la biblioteca si seguía con Víctor. Le dije que no, que habíamos dejado de vernos. Ella asintió sin hacer más preguntas, y yo sonreí con esa sonrisa que se aprende a fabricar cuando se necesita ocupar el espacio correcto sin dar más información de la necesaria. Una sonrisa sin fisuras, una sonrisa que no costaba nada por fuera y que por dentro requería una concentración enorme, porque en ese momento lo único que me sostenía era una frase que no me había dicho nadie, que me había dicho yo sola, en un andén de metro, con los pies mojados y el reflejo de una chica que el mundo todavía no miraba. Esas manos van a construir algo que él nunca podrá comprar. La repetí en silencio. Seguí sonriendo. Saqué el apunte de contabilidad y estudié. 3 años después de aquella noche en el metro, firmé el primer contrato de catering con una empresa de telecomunicaciones. Era un evento corporativo para 120 personas en un hotel de 4 estrellas en el centro de Madrid. No era el contrato más grande del mundo, pero era el primero con una cifra de 5 dígitos y con un cliente que tenía departamento jurídico y cláusulas de penalización. Hasta entonces yo había trabajado con encargos de particulares, con presupuestos que cabían en una servilleta y con la clase de confianza que la gente deposita en quien le trae el bizcocho al portal. Esto era diferente. Esto era el primer peldaño de una escalera que yo todavía no sabía cuántos tramos tenía. La reunión de presentación fue en una sala de la segunda planta del hotel. Yo fui con un traje que había comprado de segunda mano en el mercadillo de embajadores y que había llevado 3 veces a la tintorería hasta que perdió hasta el último rastro de su historia anterior. Llevaba el pelo recogido, había practicado el apretón de manos,
Había ensayado la manera de sentarme para que los hombros no se hundieran hacia adelante cuando estaba nerviosa. En la sala estaban el director de comunicación de la empresa y 2 personas de su equipo. Y también estaba una mujer que tardé exactamente 4 segundos en reconocer. 4 segundos que se me hicieron del tamaño de una noche entera. Era la supervisora de la empresa de limpieza donde yo había trabajado durante 2 años y medio. Se llamaba Rosa. Tenía 40 y tantos años, el pelo corto y una manera de mirar que no olvidaba caras. Me había firmado las nóminas durante 27 meses. Había estado presente el día que yo pedí una baja de 3 días cuando me rompí el dedo índice de la mano derecha limpiando una cristalera del tercer piso, y la empresa tardó 10 días en tramitar el parte de accidente. Me conocía, o había conocido a quien yo era entonces. Respiré, me senté, le tendí la mano, dije mi nombre, el nuevo, el completo, con la dicción limpia y la pausa exacta que había aprendido a colocar entre el nombre y el apellido para que sonara como algo sólido, como algo que pesaba. Rosa me miró durante un segundo más de lo normal. Vi el movimiento en sus ojos, el instante en que el cerebro intenta encajar 2 imágenes que no terminan de coincidir. La chica de ropa de trabajo y la mujer de traje de tintorería. El mismo rasgo en la mandíbula, la misma forma de la mano, algo en la voz que resonaba en algún lugar que ella no sabía nombrar. Luego parpadeó. Me dijo que era un placer. Yo sonreí, la sonrisa exacta, ni demasiado ancha ni demasiado contenida. La sonrisa de alguien que no tiene nada que ocultar porque no hay nada que ocultar. Presenté el proyecto durante 22 minutos. Respondí todas las preguntas. Firmé el contrato 6 días después. Rosa nunca dijo nada. No sé si lo supo y decidió callarlo. No sé si realmente no me reconoció. No sé cuál de las 2 opciones me produce más alivio. Y eso también es una información sobre mí que he preferido no examinar demasiado de cerca. Lo que sí sé es que esa tarde, en el metro de vuelta, con el contrato en la bolsa y el corazón todavía en un ritmo que no era del todo normal, me di cuenta de algo que no había calculado cuando empecé a construir la nueva versión de mí misma. Que vivir en 2 tiempos a la vez cansa de una manera que no se ve por fuera. No es el esfuerzo de fingir, no es eso. No había nada falso en aquella sala. Yo era Isabela, yo era esa empresa, yo era esa propuesta de catering y esas proyecciones de costes y esa sonrisa de quien no necesita pedir descuento en nada. Todo eso era completamente real y completamente mío. Pero debajo estaba la otra, siempre estaba la otra, la chica de las manos ásperas y el abono de transporte y el cuarto de 8 metros. No como fantasma, no como vergüenza, sino como peso. Un peso que yo había decidido no soltar porque sabía que era el único lastre que me mantenía con los pies en el suelo. Sin él, me dije muchas veces, podría volverme exactamente el tipo de persona que Víctor había sido. Alguien que confunde lo construido con lo merecido. Pero cargar con ese peso todo el tiempo, en cada reunión, en cada contrato, en cada mano tendida a alguien que podría conocer la historia, eso tiene un precio. Lo admito aquí porque creo que es lo único honesto que puedo decir de aquella época. Hubo noches en que me senté en el suelo de la cocina del nuevo piso que había alquilado, ya no en Vallecas, ya en un bajo de lavapiés con ventana a un patio interior, y simplemente me quedé en silencio durante un rato que no sabría medir, sin llorar, sin pensar en nada concreto, solo existiendo en ese espacio entre lo que había sido y lo que estaba siendo, sin saber muy bien a cuál de las 2 le pertenecía ese cuerpo sentado en el suelo de linóleo frío. Eso no lo habría contado hace 5 años, ni hace 3,
ni hace uno. Lo cuento ahora porque han pasado suficientes cosas desde entonces como para saber que admitir ese agotamiento no me quita nada de lo que he construido. Solo dice la verdad de cómo se construye. Y la verdad es que no se construye impune, que cada disfraz que uno aprende a ponerse con naturalidad deja alguna marca en algún sitio, que la frialdad que me salvó también me costó algo, que hay una diferencia entre transformarse y desprenderse de todo, y que yo, en aquellas noches de suelo frío y silencio, estaba aprendiendo a vivir en esa diferencia sin que me destruyera. Me levanté siempre. Eso también es verdad. Siempre me levanté. Suena el timbre a las 4:16 de la tarde. Yo estoy en el despacho de la segunda planta, con 3 contratos abiertos sobre la mesa y el café a medias. Mi asistente, Laura, entra con el portapapeles y dice que el último candidato de la tarde ha llegado. Asiento sin levantar la vista. Llevamos 2 semanas en proceso de selección para el puesto de chofer y asistente general. 12 candidatos, 11 entrevistas. Ninguno todavía con el perfil que yo buscaba. No es un puesto sencillo. Requiere discreción, presencia, adaptabilidad. Requiere una persona que sepa leer el silencio de una habitación. Le digo a Laura que lo haga pasar. Me levanto, ajusto la chaqueta, cojo el café. Bajo la escalera principal con la calma de siempre. Y entonces le veo. Está de pie en el centro del salón. Traje oscuro que en su momento fue bueno. Los hombros ligeramente caídos. El pelo más escaso de lo que debería estar a su edad. Un currículum impreso en papel corriente, con el borde inferior doblado hacia adentro, como si hubiera estado sujetándolo demasiado fuerte en el metro o en el autobús de camino hasta aquí. Me detuve. Duró menos de un segundo. Nadie lo vio, pero lo noté en el pecho, en el punto exacto donde el aire no termina de entrar del todo, como cuando el cuerpo reconoce algo antes de que el cerebro lo haya procesado por completo. Era Víctor,